Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Oro que donde sea que estéis, sintáis la presencia del Espíritu Santo en vuestra vida. Que todos podamos sentir su presencia en nuestros corazones hoy. Y que al terminar nuestras conferencias vayamos con la seguridad de que conocimos a Cristo Jesús. Hoy continuamos con el seminario titulado La Iglesia de Dios a las puertas de la eternidad. El tema para hoy es nuestro deber hacia las autoridades civiles. Vivimos en un mundo en conmoción, un mundo lleno de problemas, con gente protestando en diferentes lugares, diferentes partes del mundo. Gente reclamando sus derechos, mujeres reclamando sus derechos y otros reclamando sus derechos a libertad. Y para nosotros los cristianos, ¿hasta qué punto se espera que obedezcamos a las autoridades civiles? La primera pregunta es, ¿se espera de nosotros que obedezcamos a las autoridades de este mundo? La palabra de Dios es muy clara. En Romanos capítulo 13, versos 1 al 4, la Biblia declara, leamos juntos, Romanos 13, 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Así, quien resiste a la autoridad resiste a lo que Dios estableció, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para atemorizar al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Porque el magistrado es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el mal. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, que las autoridades que hay han sido ordenadas por Dios. Son ministros de Dios para proteger la sociedad, para protegerte a ti y a mí. Así que se espera de nosotros como cristianos que obedezcamos, que estemos sujetos a las autoridades superiores, a comprender que Dios tiene estas autoridades en sus manos. Muchos piensan que los presidentes, los reyes de este mundo, los gobernantes de este mundo están ahí por accidente. Pero tenemos que recordar que cada cosa en este mundo está en las manos de Dios. Él nos dice claramente en la Biblia que las autoridades son puestas por Dios. La Biblia declara que el rey permanece en poder mientras Dios le permite. Si Dios desea removerlo, lo hará. No es trabajo de la iglesia tomar partido en la política, involucrarse en la política. Esto está en las manos de Dios. Dios controla las naciones. No sabemos qué rey o qué presidente Dios elevará al poder, pero se espera que obedezcamos y sirvamos a quienes Dios ha puesto en autoridad. Por eso, la Biblia nos instruye a estar sujetos a las autoridades superiores. La palabra de Dios nos sigue diciendo en volumen 1, Testimonios para la Iglesia, 322. Los 10 preceptos de Jehová constituyen el fundamento de todas las leyes justas y buenas. Los que aman los mandamientos de Dios se someterán a toda ley buena del país. Se espera que seamos buenos ciudadanos, que honremos a Dios, que glorifiquemos su nombre, de manera que la gente vea nuestras buenas obras, sirviendo a las autoridades, sirviendo a nuestros países y glorificando a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Como reformadores, se espera que seamos los mejores ciudadanos de este mundo, cristianos que respeten siempre a las autoridades de este mundo, cuando ellos legislan leyes buenas basadas en los mandamientos de Dios. La palabra de Dios nos dice en Tito 3, 1 y 2. Lleve esto en mente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén prontos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando humildad a todos los hombres. ¿Comprendéis lo que la palabra de Dios nos ordena hacer aquí? La palabra de Dios nos ordena a no hablar mal de ningún hombre. Muchos que profesan ser cristianos se verán tentados a hablar contra las autoridades, contra el presidente de su país, hablar contra los gobernantes. Pero la palabra de Dios nos ordena a no hablar mal de nadie.
Por el contrario, debemos ser humildes ante los hombres, hablar bien de todo hombre. Eso es nuestro deber como reformadores. Orar por nuestras autoridades y el país, hablar bien de ellos y a no involucrarnos jamás en política, ni criticar a los líderes de la nación. En 1 Pedro 2, 13 y 14, la palabra de Dios nos deja claro el deber. Por causa del Señor, estad sumisos a toda autoridad humana, al rey como al soberano, y a los gobernantes como a los enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Honrad a todos, amad a los hermanos, reverenciad a Dios, honrad al rey. Esa es nuestra obligación. Como cristianos, debemos honrar al rey, respetar a los gobernadores, respetar a los que están en eminencia de nuestra tierra, de la tierra en donde vivimos. Debemos ser buenos y los mejores ciudadanos que existen en la tierra. ¿Debemos pagar impuestos? ¿Estamos supuestos a pagar impuestos al gobierno de nuestras tierras? Esa fue una pregunta hecha a Cristo un día. Y me gustaría leer con ustedes esa porción de la historia en Mateo capítulo 22, verso 17 al 21. Aprendamos de aquí una lección para nosotros y comprendamos lo que Dios nos está pidiendo. Esta historia hace mucho más allá de lo que solo pagar impuestos a los gobiernos o a los líderes del país en que vivimos. Va mucho más allá de eso y quiero que meditemos en eso ahora. Leamos Mateo 22, 17 al 21. La palabra de Dios dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es correcto dar tributo a César o no? Pero Jesús entendió su malicia y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Entonces Jesús respondió: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo lo dejó bien claro aquí. Como cristianos, debemos pagar impuestos. Él dijo: dad al César lo que es del César. Le pidió a la gente mostrarle una moneda y preguntó: ¿de quién es esta imagen? Ellos respondieron que era del César. Entonces les dijo: dad al César lo que es del César. Ahora bien, hermanos, Cristo dijo algo aquí que nadie preguntó. Él dijo: dad a Dios lo que es de Dios. Tal vez alguno aquí desea preguntarle a Jesús: ¿qué pertenece a Dios? Necesitamos entender qué pertenece a Dios. Y lo extraeremos de este pasaje aquí. Si preguntamos a Jesús: ¿qué es lo que pertenece a Dios? Imagínense lo que nos respondería. Tal vez nos preguntaría: ¿qué imagen ves en ti mismo? Somos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, pertenecemos a Dios. Y Dios espera recibirnos de vuelta. Todo nuestro ser, en plenitud, le pertenece a Dios, el creador del universo. Su imagen está impresa en ti y en mí. Por lo tanto, le pertenecemos a Él. La inspiración en 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 3, nos dice que debemos orar, elevar súplicas de intercesión por los líderes de nuestra nación. Deseo leer con ustedes estos versículos de 1 Timoteo 2, versos 1 al 3. La palabra de Dios dice, 1 Timoteo 2, 1 al 3. Ante todo, insto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos en quietud y paz con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador.
La inspiración nos declara que es agradable ante Dios. Y nuestra obligación como reformadores, como cristianos, es orar por las autoridades de nuestros países. Orar por los presidentes, los gobernantes, los líderes en las ciudades, para que Dios conceda que vivamos una vida apacible, con libertad, y especialmente libertad religiosa. Es nuestra obligación interceder por esta gente ante Dios. De manera que la obra de los cristianos en este mundo, de los reformadores, no es involucrarse en política, no es tomar bandos a favor de uno u otro político. Nuestra labor es orar por aquellos que Dios haya puesto en eminencia. Si Dios eleva a un hombre, ¿quiénes somos nosotros para removerlos? No sabemos qué hombre escogerá Dios, pero el Señor, el Rey de Reyes, sigue guiando a este mundo. Guía los asuntos de este planeta en que vivimos. Y Él sabe lo mejor. Por eso nos dice, deja esto conmigo. Voy a encargarme de estos asuntos. Tengo una obra diferente para que hagáis como mis hijos en este mundo. Dios tiene una obra específica para su iglesia. Y la obra de la iglesia no es involucrarse en los asuntos políticos de este mundo. La palabra de Dios nos declara en Hechos de los Apóstoles, página 56. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las leyes de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida por sobre toda legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por encima de las diademas de los potentados terrenales. Esta es la orientación divina aquí. Obedecemos, reconocemos los gobiernos de este mundo, pero por encima de todo gobierno terrenal, la palabra de Dios coloca la santa ley de Dios, la palabra de Dios. La corona de Cristo es más poderosa, tiene más autoridad que cualquier corona de los potentados de este mundo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por otro lado, no debemos provocar a las autoridades. No debemos buscar razón alguna para desobedecerlas. Leamos juntos Hechos de los Apóstoles, página 69. La palabra de Dios dice, no se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden, y dejemos constancia de ello. No debo decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Esa es nuestra obligación. Defender la verdad que Dios nos ha dado para difundirla en este mundo. No debemos participar en protestas. No debemos acarrearnos persecución innecesaria, hablando palabras que den la impresión de que somos rebeldes, que nos oponemos a las leyes de este mundo o que nos oponemos a las autoridades de este mundo. Al contrario, se espera que sigamos lo que la Biblia nos dice, que oremos por ellos, seamos amables, bondadosos con las autoridades, respetables y servir a nuestros países en todo cuanto podamos como buenos ciudadanos, obedeciendo la palabra de Dios y las leyes de este mundo. La inspiración en Testimonios volumen 1, página 322 dice, vi que es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios dio en forma audible en el Sinaí, y después grabó en tablas de piedra con su propio dedo. Los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios antes que a los hombres y preferirán desobedecer a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. La sabiduría y la autoridad de la ley divina son supremas. Aquí, la palabra de Dios es clara al enseñarnos que debemos obedecer a Dios en primer lugar. Dios tiene autoridad suprema.
y debemos ponerlo a Él por sobre toda autoridad. Nuestra obra es magnificar y exaltar la ley de Dios, magnificar y exaltar el carácter de Dios. En Testimonios volumen 6, página 395, dice: nuestra obra consiste en magnificar y exaltar la ley de Dios. La verdad de la santa palabra de Dios debe ser manifestada. Debemos enaltecer las Escrituras como norma de vida, con toda modestia, con un espíritu de gracia y el amor de Dios. Debemos indicar a los hombres que el Señor Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y que el séptimo día es el reposo de Jehová. Esta es nuestra obligación. Debemos obedecer a Dios en primer lugar, pero aquí se nos aconseja hacerlo con bondad, con amor, explicarle a las autoridades que debemos obedecer a Dios en primer lugar y las leyes del país en segundo lugar. No debemos hacer esto con un espíritu de rebelión, sino con gracia, mostrando un espíritu cristiano, mostrando el amor de Cristo, explicando nuestro deber a Dios en primer lugar. Iniciando en Hechos 4 y pasando al capítulo 5, los apóstoles enfrentaron la opresión cuando las autoridades intentaban prohibirles predicar la palabra de Dios. Leamos lo que aconteció y qué hicieron ellos. En Testimonio volumen 6, página 395, comentando sobre eso, nos explica lo que aconteció sobre la posición de los apóstoles. Testimonio volumen 6, página 395. En el nombre del Señor hemos de avanzar, desplegar su estandarte y defender su palabra. Cuando las autoridades nos ordenen que no hagamos esta obra, cuando nos prohíban proclamar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entonces será necesario que digamos como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y de acuerdo con Hechos 5:19, Pedro dijo las palabras que será necesario que nosotros digamos en algún momento. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es nuestra posición, hermanos. Como iglesia, como reformadores, como cristianos, obedecemos a las autoridades, pero Dios está en primer lugar. Quiero compartir con vosotros una experiencia. Es la actitud del ermitaño. Es un pequeño mamífero. También es conocido como mustela. Otras personas la conocen como mustela. Se halla en las regiones de Asia y también en América. Este animal es muy cuidadoso con su pelaje. Es muy limpio. Se pasa limpiando su pelaje. Es muy conocido porque es cazado por su pelaje de gran valor en el mercado. Los cazadores van a cazar al armiño solo por su pelaje. Lo primero que hacen los cazadores es buscar sus guaridas. Cuando descubren dónde vive, esperan a que salga. Una vez que sale, le echan los perros. El animalito corre por su vida. Antes que el armiño busque regresar a su cueva, los cazadores ensucian con lodo o algún otro material sucio la entrada de su cueva. Cuando el animalito encuentra la forma de llegar a su guarida, ve que hay sucio en la entrada que podría manchar su pelaje. Se detiene y enfrenta a los perros en lugar de entrar manchando su limpio pelaje. Casi siempre pierde su vida para no manchar su pelaje. Prefiere morir antes que mancharse. Queridos hermanos,
El ejemplo de este pequeño animal es un ejemplo para nosotros como reformadores, como cristianos. Se acerca el tiempo cuando tendremos que decidir entre dos opciones: obedecer a Dios u obedecer a los hombres. Cuando ese tiempo llegue, debemos hacer lo que los apóstoles hicieron, seguir fielmente el ejemplo que dejaron para ti y para mí en servir a Dios por sobre todas las cosas, aun si tenemos que sacrificar nuestra vida. Mientras tanto, no debemos involucrarnos en asuntos de este mundo. La Biblia nos dice que debemos dejar que los muertos entierren a los muertos. Lo que significa es que hay protestas, hay confusiones, cosas por las que la gente lucha, en las que no debemos entrometernos. Algunas de esas cosas pueden parecer buenas, por las que protestan. Podrían estar defendiendo algo que parece ser bueno. Pero Cristo fue bien claro: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay otras personas que se responsabilizarán por los asuntos de este mundo. No debemos involucrarnos en política. Hay otra pregunta que nos ha llegado con frecuencia: ¿cuál es nuestra posición sobre la vacuna? Los hermanos preguntan si nos pondremos la vacuna o no. Ya tenemos resoluciones sobre ese asunto. Nuestra posición, de acuerdo a las resoluciones de la Conferencia General, es que no recomendamos el uso de drogas, especialmente la vacunación de niños. Y también que apoyamos el uso de remedios simples y naturales en nuestros sanatorios, nuestras clínicas y hogares. El espíritu de profecía es muy claro, que debemos evitar lo más que podamos el uso de drogas. Otra resolución de la Conferencia General dice: ya que la opinión médica está dividida en cuanto a la vacunación, no podemos forzar la conciencia de ningún miembro en este asunto, y que nuestros miembros deben ser educados en esta cuestión con el material disponible basado en Mensajes Selectos, tomo 2, página 320 y 321, donde se afirma que las drogas raramente son necesarias. Espero que sea claro. Evitamos las drogas lo más que podemos, según la orientación que Dios nos ha dado. Hay algunas situaciones, sin embargo, en que usar algunas drogas podría ser lo mejor para nuestra salud. Situaciones donde si no las usamos podríamos morir. El espíritu de profecía, la palabra de Dios, nos dice que deberíamos ser sabios en esta cuestión para decidir si la tomaremos o no. Como reformadores, con la luz que Dios nos ha dado sobre la reforma de la salud, creo que la mayoría haremos lo mejor para evitar el uso de drogas en general. Sin embargo, las vacunas no necesitan ser nuestra mayor preocupación. Y quiero apelar a todos los miembros de nuestra iglesia en todo el mundo. No peleemos entre nosotros por este asunto. No nos acusemos unos a otros por tomar posiciones personales en esta cuestión o por decidir si tomarán las vacunas o no. Al presente, deberíamos evitar, hasta que las cosas sean más claras para nosotros, hacer afirmaciones personales en público. Puedes tener tu propia opinión y tienes derecho a tenerla, pero no debemos hacer campaña en contra de la vacunación ahora. No somos expertos en esas cuestiones. Lo que debemos estar enseñando a la gente es que debemos seguir la reforma pro salud, tener una dieta saludable, y con una dieta saludable evitamos contraer las enfermedades de este mundo. Debemos aconsejar a la gente a seguir las instrucciones de la palabra de Dios sobre la salud. Nosotros mismos necesitamos mejorar nuestra reforma pro salud. Debemos orar unos por otros, y cuando el tiempo de prueba venga sobre este mundo, podamos permanecer ante Dios. La vacunación no debe ser nuestra predicación para hoy. El mensaje para hoy es los 3 mensajes angélicos. Debemos predicar al mundo que hay un juicio realizándose en el cielo. Debemos predicarle al mundo que Cristo viene muy pronto. Debemos hacerle saber que la ley de Dios debe ser obedecida, que Dios ha establecido un día para que observemos y que ese es el sábado. Ese es nuestro mensaje. Vendrá el tiempo, según la palabra de Dios, cuando se nos prohibirá predicar estos mensajes, y ese es el momento en que debemos levantarnos para obedecer a Dios en lugar de obedecer a los hombres. Si somos forzados a tomar cualquier clase de medicación y que entendemos que será dañino para nuestros cuerpos, debemos recordar las palabras de Cristo según Mateo 10:28.
donde dice, no temáis a los que matan el cuerpo, que no pueden matar el alma. Antes temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Confiemos que Dios tendrá cuidado de todos nosotros. Debemos obedecer a Dios y ese es el punto que debemos tener claro en nuestras conciencias. Hermanos, por sobre todo, deseo recordarles, no luchemos por las cuestiones de este mundo, ni peleemos entre nosotros por estas pequeñeces, causando separaciones entre nosotros. En cambio, oremos juntos, que Dios nos dé sabiduría y fortaleza para tomar la decisión correcta y permanecer a su lado cuando el tiempo de prueba sobrevenga a cada uno de nosotros. Para concluir, deseo leer con ustedes Romanos capítulo 8, versos 31 y 32. La palabra de Dios dice, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? Quiero recordaros que sois hechos a la imagen de Dios. Habéis sido creados según su imagen. Lleváis su imagen, pertenecéis a Él, y Él cuidará de vosotros. El Calvario es tu seguridad, es mi seguridad. Miremos todos al Calvario y veamos el gran amor que Dios nos ha mostrado. Y cuando las pruebas vengan, podremos permanecer al lado de Cristo, quien murió por nosotros, y nos salvará de los problemas de este mundo y nos llevará a un mundo mejor. Que Dios nos ayude para honrar al Rey, honrar a los presidentes, a los gobernantes de este mundo, pero por sobre todo, honrar a nuestro Dios. Amén.